Como veis, aquí os voy metiendo de alguna manera en las ilustraciones de este libro. Este libro empecé a escribirlo hace unos 25 años, estuve 10 años, más de 10 años trabajando en él, en una época que no había internet. Es decir, que toda la documentación que hay histórica es una documentación basada en libros. Hoy en día es mucho más fácil recopilar toda la información que hay en este trabajo. Este trabajo lo terminé hace 14 años. Y bueno, os dejo con él y luego sigo contándoos un poquito más. Esclava del Mediterráneo, de Reyes Caballero, cara B. La cara A ya la ha puesto Antonino. Obra situada en el siglo VI a.C., en la que una bella perteneciente a una estirpe de raíces ibéricas, pese a sus sueños de infancia de ser una gran bailarina, es casada con un hermoso caballero de los mares del norte, que es artista de grandes templos de rituales sagrados, donde el sexo forma parte del culto a la divinidad. La protagonista enviuda, sin embargo, pronto, empezando muy joven una nueva vida, como amazona solitaria en búsqueda de sí misma. La soledad es un tema recurrente en la obra de Reyes Caballero. De hecho, detrás de esta amazona solitaria, creo ver yo a la autora del libro, alicantina, hija de un matrimonio de raíces fenicias y árabes, padre murciano y madre cartagenera, muy crítica con el entorno social de su juventud, apasionada del arte y de la belleza, de vocación bailarina, emprendedora siempre, profesional del marketing, diseñadora de vestuario, gestora de empresas importantes del mundo de la noche, directora de cine, discípula y amiga de Luis García Berlanga, experta en tecnologías informáticas aplicadas al arte, referente del cine independiente, con más de 65 premios nacionales e internacionales, desde guiones, producción, localizaciones, vestuario, dirección de fotografía para un proyecto holístico de arte a realizar en Nevada, sobre la Atlántida. En la actualidad especialista en arte efímero como la vida misma. Citaré algunas de sus producciones más destacadas. El tráiler El manipulador manipulado, a mi juicio de gran actualidad. El tráiler Cartas de amor a un torero, uno de mis preferidos. El tráiler La perla blanca y, por señalar, entre otros muchos, dos cortos. Los zapatos de tacón rojos, Los zapatos de tacón rojos y Sola, de nuevo la soledad. Y Sola, sensible, profundo, corto, impactante. Reyes Caballero es capaz de combinar la creación literaria con la informática. Amante de la música, marcada por su infancia en el conservatorio de danza y una familia donde los caballetes de pintura la rodeaban continuamente, referente de la innovación cinematográfica, importante guionista de cine cubano, mujer progresista, feminista siempre, rompedora de cualquier molde, nacida para vivir y crear en plenitud. Reyes tiene la palabra. Porque este señor me ha dicho muchas cosas. He investigado más de lo que yo pensaba, ¿eh? Bueno, hay algunas cosas como, por ejemplo, yo no soy referente dentro del mundo del guión cubano, pero estudié en la Escuela de Cine de Cuba con Eliseo Artunaga, que es uno de los mejores del mundo. Ya no tengo 60 y tantos premios, son ya 83. Selecciones internacionales en cine, en la actualidad hay 450 o alguna más porque ya no puedo ni contarlas. Y bueno, me vuelvo a esta parte literaria, que esta parte literaria yo empecé a escribir siendo muy adolescente, empecé con la poesía, como cualquier niña y cualquier niño que empezamos con el amor y el desamor. Y después del tema poético, circunstancias de la vida, tuve un accidente de tráfico tremendo
Y cuando me di cuenta, había perdido parte de mi vida, pero perdida totalmente. No recordaba lo que había hecho hacía 3 semanas, hacía un mes, hacía 5 meses, no sabía ni quién había sido. Pensé que estaba enferma, fui al médico y me dijo, no tienes ninguna enfermedad. Coge un papel y un bolígrafo y como seguro que tienes millones de fotografías, empieza a recopilar todas las fotografías desde el principio, desde tu infancia, hasta que llegues a la actualidad. Y empieza a escribir. Y cada vez que un día dejes de escribir, por favor, cuando vuelvas a empezar a escribir, empieza a leértelo desde el principio. Y así vas archivando todo lo que has ido sacando. La verdad es que fue muy reconfortante hasta que llegó un día, como Antonino ha dicho anteriormente, que lo ha dejado muy grabado, yo escribo literatura erótica. Entonces, el erotismo formaba una parte muy importante de mi vida. Imaginaros no acordarte del tío bueno que te habías acostado la noche anterior y no te acordabas ni del nombre. Y dije, yo esto no puede ser, tengo que escribir las historias recientes, porque claro, se me está olvidando lo que está pasando muy recientemente. Y bueno, me puse a escribir todo lo que me pasaba en aquel momento sin dejar el otro ejercicio de recuperar todo mi pasado. Claro, cuando me he dado cuenta, y gracias a Amazon tengo 4 publicados. Tuve un encuentro bastante duro con la familia Lara en el año 95, porque después de escribir un libro, cuando quiero ir a la presentación, me dicen que no puedo ir a la presentación porque no soy uno de los premiados. Y todavía no había llegado el momento de que cerraran el plazo de la entrega de los premios. Claro, yo con 30 y tantos años me volví loca. Y reservé dos cubiertos en el hotel directamente, porque era un hotel, el Reina Sofía, Princesa Sofía en aquella época, que yo iba en Barcelona. Reservé dos cubiertos y me presenté en la cena. Iba a ir con mi hermano, pero mi hermano ese día me acompañó hasta ahí, un hermano mayor que tengo con un cochazo que te cagas, me dejó en la puerta y se fue corriendo porque se asustó. Claro, nada más llegar a la puerta, el jefe de seguridad me dice, che Reyes, ¿qué haces aquí? Yo iba a las ferias de Gaudí, de Cibeles, de París, de Alemania, de Italia, me he recorrido las ferias del mundo de moda. Y dije, bueno, pues soy Reyes Caballero, he escrito un libro y tengo 2 cubiertos, ni más ni menos. Me rodeó la prensa. Me rodeó la prensa primero y principal porque iba guapísima, con un traje transparente de encaje. Todos los que habían a mi alrededor eran personas un poco grises, sin ningún ámbito cultural. Era gente muy gris, que tenía el dinero para pagar la cena, por supuesto. Y bueno, inmediatamente la prensa me invitó a la rueda de prensa. Claro, yo fui capaz de decirle al señor Lara que no podía leer los libros que publicaban porque me parecían un bodrio. De ahí en adelante no pude nunca hablar con ninguna editorial. A mí me cerraron y me vetaron. A los 2 días... Bueno, eso salió en toda la prensa nacional e internacional y a los 2 días me voy al Festival de Cine Erótico de Barcelona y me encuentro con don Luis García Berlanga. Y nada más verme, como en el periódico, él era el presidente de La Sonrisa Vertical. ¿Os acordáis de aquellas ediciones de La Sonrisa Vertical, de erotismo? Entonces nada más verme, le dio un subidón tremendo, se alegró muchísimo, quería conocerte, nos pusimos a hablar y nos hicimos amigos. Yo tengo la única mención honorífica que ha dado don Luis García Berlanga a nivel literario. La única que ha dado en su vida. Y cuando me la dio, me dijo, un premio se puede pagar, pero una mención de honor es un reconocimiento al trabajo. Claro, esas son cosas que te animan a seguir. García Berlanga se metió en el ámbito del cine, que él ya estaba metido, lo que pasa es que estaba jubilado. Quisieron hacer la Ciudad de la Luz en Alicante. Y cuando se inaugura la Ciudad de la Luz, yo aquí venía al Ateneo, he venido con Luis y he ido al Ateneo también al Café Gijón. Y me dijo, Reyes, tú tienes que hacer aquí tus películas. Digo, Luis,
yo no soy directora de cine, yo soy escritora. Pues hazte que ya te he puesto la escuela. Y cuando llegué hablé con mi madre y mi madre me dijo, pues hija mía, vamos mañana al banco y vemos cómo se llama. Se llamaba 9.800 euros. Y mi madre me lo pagó. Ahí empieza mi carrera dentro del mundo cinematográfico, pero eso fue hace 14 años, eso fue hace nada. Él ha hablado de las madres, porque este libro está dedicado a mi madre, y ha querido que en esa dedicación que él ha hecho, ha querido que todos dijéramos el nombre de nuestras madres para que nuestras madres estuvieran aquí con nosotros. Es decir, te lo agradezco de corazón, Antonino, porque él se leyó el libro con mucho amor, igual que Juan se ha leído el libro con mucho amor, ¿no? Y bueno, todas estas fotos que os paso para adelante y para atrás son fotos hechas en más de 25 años de trabajo mío. Esto, por ejemplo, son unos leones gigantes que hay cerca del Cabo de la Nao, y que yo un día paso, iba con un amigo y digo, uy, yo tengo que hacerme aquí una foto. Me quedé en pelotas, me subí arriba, que para subir ahí arriba hay como 2,5 metros de altura, me subí ahí arriba en pelotas y me hizo esa foto. Casi todas las fotos que hay aquí están hechas, estas por ejemplo fueron en el Cabo de la Gata, y me fui con una autocaravana con 5 mujeres a hacer una sesión de fotos para este libro. Estas, por ejemplo, están hechas en una cantera de montaña, en una zona de Alicante, que para mí es maravillosa, que precisamente el otro día me pegó una hostia y me rompí un pie, y fue en este pueblo, ¿no? Donde sacan el rojo alicantino. Y resulta que en este libro, uno de los protagonistas es de Carrara, porque yo tuve un novio en Carrara. Y el mármol de Carrara es muy importante, pero el mármol alicantino ha sido importantísimo a través de la historia. Y nos vamos a muchos siglos antes de Cristo. Es decir, nuestra genética ha corrido por muchos sitios. Entonces yo en este libro lo que hice fue una investigación después de un trabajo. Me fui de viaje por el Mediterráneo y de pronto me tropezaba por sitios. Me gustaría que pusieras algo de música también. Me tropecé en sitios que yo decía, aquí a mí me ha pasado algo. Y en aquella época no teníamos internet ni teléfonos móviles como hoy en día. Y en una carta náutica que me dejó el capitán, fui apuntando los sitios. Claro, cuando llegué a Alicante me di cuenta de que esos sitios habían sido lugares de rituales sagrados. Claro, cuando yo empecé a darme cuenta de todas estas cosas, empezó a florecer en mí este libro, que es parte de mis otras vidas. Yo he vivido todo esto. Esto, por ejemplo, es una casa, y el día que entré en esa casa dije, yo tengo que hacer aquí una sesión de fotos. Es una foto que se ve muy en pequeño. La verdad es que las fotografías son preciosas porque todo el atrecho está hecho de los moros y cristianos de Alcoy, del Museo de las Capitanías. Es decir, me han dejado auténticas piezas de arte para ilustrar este trabajo. Es decir, he trabajado con grandes fotógrafos y con amigos. Y la idea era hacer un libro de arte. Ese libro de arte, todo esto iban a ser grabados. Claro, al querer hacer grabados para un libro que lo he tenido que publicar por Amazon, y lo publiqué al mismo tiempo que el COVID. Lo enmaqueté yo, lo mandé a 2 correctores, y cuando leí las correcciones casi me tiro de los pelos. Digo, esto no es lo que yo he escrito. Y al final he sacado mi libro tiene faltas, tiene ratas. Pero os voy a decir una cosa, es parte de los incunables, es un incunable, porque está como se parió. Que lo lea, por favor, que tenga al lado el teléfono o un diccionario para todas las palabras que no entienda, por favor, que las aclare. Primero y principal, yo soy ciencióloga y creo que es una de las grandes bases de la sabiduría. Cuando tú no entiendas algo, buscar qué es, para que toda la frase y todo el sentido de lo que haya escrito lo podamos comprender.
Entonces, este trabajo de verdad está hecho con el corazón y con el alma. Aparte de que está hecho con el corazón y con el alma, por ejemplo, aquí me veis en pelota, pues yo soy nudista, he sido nudista desde pequeña. Mi padre y mi madre eran nudistas. En la época franquista, porque yo nací en la época franquista, mi padre y mi madre y yo soy la pequeña de 3 hermanos, y claro, cuando yo tenía 6, 7, 8 años, mis hermanos ya tenían 18, el más pequeño. Entonces, mi padre le gustaba ir a una playa que había en el Pinet, cerca de Guardamar, que por la mañana no había nadie. Y nos bañábamos en pelotas con el bañador en la mano, por si venía la Guardia Civil, porque si no nos llevaban a la cárcel. Y a mí ya con 13 años, yo me escapaba y en vez de irme a la playa que había debajo de mi casa, me iba a la playa del Postiguet y me quedaba en toples. Día sí, día también me llevaba la Guardia Civil a mi casa. Y cuando entraba con la Guardia Civil, mi padre me decía, venga, venga, pase y siéntate ahí que ahora hablaré contigo. Voy a hablar con estos señores a ver qué ha pasado hoy. Hablaba con los señores, mire, es que la niña, y no, como usted comprenderá, es que se queda en pelotas casi en la playa. Y claro, era en una época franquista.